voy a continuar el estudio del libro de los Hechos. Recuerden que estamos estudiando el libro de los Hechos. La semana pasada vimos el capítulo 3. Hoy nos toca el capítulo 4. Así que acompáñenme, Hechos capítulo 4. Mi hermano que está en multimedia que nos ayude allí con las citas aquí en la pantalla. Por ahí hay varias citas que vamos a estar necesitando, mi hermano, para que estés ahí atento. Hechos capítulo 4, vamos a leer desde el 1 al 14. ¿Sí lo tienen? ¿Están buscando todavía? ¿Lo tenemos? ¿Está en la pizarra? ¿Lo están viendo ahí en la pantalla? Ok. Leamos la palabra del Señor entonces. Dice así. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Aleluya, oremos al Señor. Señor Dios, te damos la gloria una vez más en este momento, Señor. Acabamos de leer tu palabra, Dios, la que tú inspiraste en tus siervos, la que tú permites que nosotros tengamos en nuestras manos para conocerte y para caminar conforme a tu voluntad. Queremos pedirte, Dios, que sea tu palabra la que sea expuesta hoy, Señor. Solo tu palabra, Dios. Y que seas tú, Dios, haciendo tu voluntad en cada persona que está acá, conforme a tu bondad, Señor. Te damos la gloria a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, lo primero que tenemos que comentar acá de este pasaje que acabamos de leer es que estamos en el mismo episodio, se podría decir, o en el mismo momento de lo que leímos la semana pasada. ¿Recuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de qué vimos la semana pasada? Es el mismo momento. Solo que pues lo dividieron en 2 capítulos, pero es el mismo día, de hecho. Recuerden lo que pasó, lo que nos predicó Johan la semana pasada. Los discípulos iban a orar, ¿recuerdan? A la hora de la oración. ¿Recuerdan qué hora era? Por ahí escuché algo. ¿Qué hora era?
Por allá vi, dijeron 3. ¿Alguien más dice qué hora era? Según la escritura dice la hora novena, las 3 de la tarde. O sea, a las 3 de la tarde ellos iban a orar en la puerta del templo. Había un hombre lisiado de los pies. Pedro le dice, no tengo. ¿Recuerdan lo que le dice Pedro? No tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Lo jaló y lo levantó. Un tremendo milagro, ¿sí? ¿Recuerdan cuando empezamos el libro de los Hechos que el Señor les dice, esperen que venga el Espíritu Santo? Cuando venga el Espíritu Santo recibirán, ¿qué iban a recibir? Poder para ser testigo. Entonces, obviamente ya ese poder se está viendo, ¿verdad? Cuando ellos predican de manera poderosa, y en este caso se está viendo en la vida de una persona. Que si ustedes leen el capítulo 4 más adelantico, dice que tenía más de 40 años, es decir, que era un señor ya, más de 40 años en esa condición lisiado. Entonces, claro, sucede esto, este gran evento, un gran milagro del Señor, obviamente se genera un revuelo y ellos tienen la oportunidad de predicar a muchas personas allí. Entonces, estando allí, es la parte que nos toca hoy, que es el capítulo 4, ¿sí? Recuerden que en esa predicación se habrá llenado mucha gente, porque dice la escritura que los varones eran como 5,000 del revuelo. Se acumuló mucha gente y ellos tuvieron la oportunidad de predicar a Jesús como Salvador, a Jesús crucificado como Salvador. En eso es justo donde estamos allí. Fíjense, leamos de nuevo los primeros 2 versículos. El 4:1 dice, hablando ellos al pueblo, o sea que todavía estaban en plena predicación, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y el versículo 2 dice una palabra que es muy importante. Dice, resentidos de que enseñasen al pueblo. Resentidos. ¿Qué piensan ustedes cuando decimos resentidos? ¿Qué pensarían ustedes? Molestos, dicen por allí. Yo noté por aquí alguna con rencor, disgustados, amargados. Eso está resentido, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha estado resentido? A ver, levantemos la mano los que hemos estado resentidos alguna vez. Todos. Okay. El que no la levantó, levante, hermano. Resentido, ¿le parece que eso es un sentimiento bueno o un sentimiento malo? Malo. Estas personas estaban resentidos, pero fíjense algo. Había ocurrido algo bueno en realidad. Una persona que tenía más de 40 años, lisiada de los pies, de repente, por el poder de Dios, está caminando. ¿Por qué alguien se resentiría por eso? Pensemos, ¿verdad? Es un beneficio hecho a un varón. Deberíamos alegrarnos, ¿verdad? Deberíamos darle gloria a Dios. Pero estas personas no, estas personas estaban resentidos, estaban molestos. Y allí dice por qué. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estaban molestos de que ellos estuviesen enseñando a las personas. Estaban molestos de que Dios haya hecho un milagro en un varón. ¡Wow! Entonces quiero que veamos este punto importante. Porque no es casualidad que la escritura diga que estaban resentidos. Y aquí podemos ver a 2 grupos de personas, mis hermanos. Uno, los discípulos. Unos varones que Dios escogió, el Señor los escogió y los ha llenado con su espíritu. Estaban llenos del espíritu. De hecho, por ahí en el verso 8, la escritura lo vuelve a decir. Dice entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Estos varones estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora tenemos otro grupo de personas que la escritura nos lo revela, que dice el jefe de la guardia del templo y los saduceos, que estaban resentidos. ¿De qué estarían llenos este otro grupo de personas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que estarían llenos del Espíritu Santo? No. Cierto, estamos de acuerdo. ¿Estarían llenos del Espíritu Santo los que estaban resentidos? No. Entonces, ¿de qué están llenos? Cuando uno no está lleno del Espíritu Santo, ¿de qué está lleno uno? De maldad por ahí. ¿Alguien más que dice? De envidia, de pecado. La escritura todo eso lo engloba en un concepto. ¿Alguien se le piensa qué concepto podría ser ese?
La carne. Gracias, mi amor. Si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, ¿estoy lleno de qué? Lo que la Escritura llama de la carne. Entonces tengo dos opciones. Tengo la opción de estar lleno del Espíritu Santo o tengo la opción de estar lleno de la carne. Entonces aquí vemos unos discípulos que están llenos del Espíritu, están siendo guiados por el Espíritu, porque lo que sucedió, el mismo Pedro lo dice, nosotros lo sabemos. Él le dice, varones, no me vean a mí. Esto que pasó no es que porque yo sea muy maravilloso, no es que yo sea muy santo, no es que yo tenga poder, es por el nombre de Jesús. Pero eso está sucediendo porque ellos están guiados por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y tenemos otro grupo que está resentido por lo que está sucediendo, que está lleno de la carne, de las cosas de la carne. ¿Sí? Ahora, este otro grupo de esas personas dice que eran los saduceos y los jefes de la guardia del templo. Los saduceos eran un grupo religioso, hermano. O sea, era gente que creía en Jehová como Dios. Y el jefe de la guardia del templo, yo pensaría que si su trabajo es cuidar las cosas del templo como algo sagrado, pues por lo menos deberían tener cierto aprecio por las cosas del templo, que al final son las cosas de Dios. ¿Sí lo ven? O sea que estas personas no eran personas que eran ateos, eran personas que creían en Jehová como Dios, pero aún así estaban llenos de la carne. Qué importante este punto, mis hermanos. Porque yo entendería que si alguien es ateo y dice Dios no existe, y esas personas generalmente terminan aborreciendo todo lo que tiene que ver con Dios, porque le agarran como rabia, supuestamente no existe, pero entonces le agarran como una... Yo entendería que si yo le hablo de Dios a esa persona, a lo mejor se molesta y se resiente, ¿verdad? Pero si yo le hablo, si está pasando algo y ya estamos hablando de Dios a una persona que cree en Dios, es difícil entender que se moleste. Este era el caso de estas personas. Eran personas religiosas que creían en Jehová, pero estaban resentidos porque estaban llenos de la carne. O sea, ellos eran hombres naturales que expresaban lo que manifiesta la carne: envidia, celos, contienda, resentimiento. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, una pregunta importante: ¿cómo yo sé si estoy lleno del Espíritu o estoy lleno de la carne? A ver, piensen ahí. Les dejo 5 segundos para que piensen. ¿Cómo podríamos decir esto? ¿En qué grupo estaríamos nosotros? ¿Estamos como los discípulos que estamos llenos del Espíritu? ¿O estamos como los saduceos que estamos llenos de la carne? ¿Dónde estamos nosotros? Es una pregunta profunda, difícil de responder, ¿eh? No es tan fácil. Alguien podría decir, hermano, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber? La Escritura nos lo dice, lo vamos a ver. Mi hermano, por favor, ayúdame allí. Gálatas 5, 19. La Escritura nos hace ver las características de estos ambos grupos de personas. De hecho, el hombre natural, el hombre que no es cristiano, vive en la carne. Eso es así, es de plano. Ahora, los que hemos conocido al Señor tenemos la oportunidad de vivir llenos del Espíritu, ¿sí? Pero eso no es obligado, hermano. No es obligado. O sea, ni es obligado ni es instantáneo. ¿Sí? No es así. No es que si yo creía, yo estoy lleno del Espíritu. Ojalá fuera así. Sí, ojalá. Entonces, lo tenemos. Gálatas 5:19, fíjense. El grupo que vive lleno de la carne, hay unas manifestaciones naturales de la carne. Y son estas que dice la Escritura. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son. La persona que está llena de la carne manifiesta estas cosas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda. Fíjense, hay resentimiento, puede estar tranquilamente con enemistades, con pleitos, con celos, con iras, contiendas. ¿Sí lo ven? Disensiones, herejías. Siguiente. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes
a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Queda clarito, ¿verdad? Este grupo de personas que vive constantemente lleno de la carne manifiesta de forma natural esas cosas. O sea que ese resentimiento que ellos sentían era natural para ellos. Es normal resentirse por algo, para ellos era normal resentirse por algo bueno que estaba sucediendo. Por eso, mis hermanos, aunque yo venga aquí todos los domingos y aunque yo me forje reglas estrictas, religiosas, de yo decir todos los medios estoy en el Señor, yo me paro a las 5 a orar, si yo me hago todo eso, ese rito y lo hago fielmente, pero mi vida manifiesta estas cosas, ¿estoy lleno del Espíritu o estoy lleno de la carne? Entonces no es un tema de religión, ni es un tema de esfuerzo y de firmeza. Es un tema de lo que mi vida manifiesta. ¿Sí? Estas personas eran religiosas y seguramente estrictas en cumplir ciertos ritos. Y se lavaban las manos antes de comer, y diezmaban, y ofrendaban, y iban a la sinagoga todos los domingos, hermanos. Seguramente recitaban la Torá de arriba abajo. Pero si manifiestan estas cosas, la Escritura dice, no heredarán el reino de Dios. ¿Sí lo pueden ver? Entonces no es un tema de religión, es un tema de lo que mi vida manifiesta y de qué estoy lleno yo. ¿Estoy lleno del Espíritu o estoy lleno de la carne? Sigamos con el 22. Sigamos con el 22. Ok. Ahora las personas que están llenas del Espíritu, ¿cómo son? ¿Qué manifiestan? Veámoslo. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Siguiente. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, este es el deber ser del cristiano, manifestar estas cosas. Porque dice la Escritura que el cristiano debe haber ya crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, algo que allí está en pasado. Sin embargo, nosotros debemos renovar esta crucifixión de la carne cada día. Que seamos nosotros como los discípulos que están guiados por el Espíritu Santo y que Dios puede usar, y no como aquellos que se oponen a lo que Dios está haciendo y que se resienten por lo que Dios hace. Amén. Fíjense, hermanos, a veces suceden cosas y la gente pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que aquel gran predicador, aquel gran ministro, aquel gran adorador termine haciendo cosas feas, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Y es posible por lo que acabamos de ver. Aunque tengamos el nombre que tengamos, la trayectoria que tenga, o lo llamen como lo llamen, sea pastor, profeta, apóstol, arcángel o como quieran llamarlo, ¿verdad? O tenga los años de ministerio que tenga, si la persona se descuida, si la persona se confía y piensa que ya lo tiene todo controlado, todo solucionado, y empieza poco a poco a vivir en la vida de la carne, empieza a vivir en lo que leímos, en disensiones, en contiendas, herejías, idolatría, adulterio, entonces eso se empieza a manifestar en su vida. Entonces la gente pregunta, ¿cómo es posible que tal predicador haya hecho eso? Nos sorprendemos, ¿verdad? El tema es que dejó de vivir en el Espíritu y empezó a vivir en la carne, y dice la Escritura, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué quiere decir? Que se pueden ver, se manifiestan, las podemos ver, las podemos notar. Entonces nos sorprendemos y decimos, wow, el gran predicador, mira lo que sucedió con su vida. Entonces eso es una gran reflexión para todos nosotros.
de que debemos estar atentos a vivir, a anhelar, estar llenos del Espíritu y vivir conforme al Espíritu. ¿Sí? No nada más pensar, bueno, ya yo tengo no sé cuántos años en la iglesia, ya yo conozco eso, ya yo lo tengo todo controlado. Y poco a poco me voy deslizando a vivir en la carne, me voy dando licencia, poquito a poco me voy metiendo. Cuando vengo estoy en el foso bien abajo en lo último. ¿Por qué pasó esto, Señor? ¿Por qué? Ajá, porque tú te fuiste metiendo y se manifiestan las obras de la carne en tu vida. Amén. No queremos eso, ¿verdad? No queremos eso. Queremos estar llenos del Espíritu. Necesitamos estar llenos del Espíritu. Necesitamos que en nuestra vida se manifiesten el fruto del Espíritu. Fíjense que el Señor les dice, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Les dice aquí y allá hasta el final del mundo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, eso no es un poder para yo cumplir mis ambiciones personales. Sí, yo no puedo decir, Señor, lléname el Espíritu Santo porque yo quiero lograr esto, aquello, yo quiero ser famoso, lléname de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad, para que tú puedas hacer maravillas a través de mí si es tu voluntad, ¿sí? Estos varones fueron a orar al templo y ellos no dijeron, oye, vamos a orar y vamos a sanar. No, ellos fueron a orar. Pero en el camino, seguramente el Espíritu Santo lo miró, lo movió y le dijo, oye, ve este varón. Entonces, a la persona que está llena del Espíritu Santo, además de estar lleno del Espíritu Santo, debe estar atento para dejarse guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? No es estar lleno del Espíritu Santo para yo hacer lo que yo quiera o para yo tener el poder de. No es estar lleno del Espíritu Santo, oye, para que el Espíritu Santo me guíe y para que Dios pueda obrar de manera poderosa en mi vida, a través de mi vida. Amén. Como le pasó aquí a Pedro y a Juan, que vieron un gran milagro que seguramente ellos no tenían presupuestado. No pensaban ellos que pasaría eso. Entonces, mis hermanos, ¿cuántos aquí necesitan estar llenos del Espíritu Santo? Es una necesidad para nosotros estar llenos del Espíritu Santo. Es algo que tenemos que pedirle al Señor. Es algo que tenemos que anhelar. Es algo que tenemos que buscar. Que su Espíritu, que ya habita en nosotros, nos llene. Y cuando nos llena, entonces nos vacía de lo otro, de lo malo. Amén. Amén. Sigamos la palabra. Verso 3. Verso 3 dice así. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Ese ya era tarde. Recuerdan a la hora que ellos salieron a la oración, eran las 3 de la tarde. Ya era tarde, posiblemente 7 de la noche, posiblemente. O sea que la predicación y todo lo que pasó, oye, les llevó bastante tiempo, les llevó varias horas. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndole en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Vamos a pararnos allí un momentito. Fíjense, hermano, esto que le está diciendo Pedro es una tremenda revelación para ellos y también para las personas que están escuchando. Es posible que para nosotros pasen dos cosas. Número uno, ya lo hemos escuchado y nos parece algo
cotidiano, o número 2, que no entendamos a la perfección lo que él está tratando de decir, porque está usando algo que no es cotidiano para nosotros. Es la piedra reprobada que ha venido a ser cabeza de ángulo. Jesús, la piedra angular, es lo que les está diciendo. Entonces, claro, para nosotros no es común entender que era una piedra angular para ellos. Pero esto es algo que sale de la Escritura, está en el Salmo 118. Ahorita lo vamos a ver. Fíjense, él les está diciendo, Jesús, al cual ustedes crucificaron, viene a ser la persona más importante de toda la historia, pero ustedes lo crucificaron. Y ustedes necesitan creer en él también. Más adelante dice, porque no hay salvación sino en Jesús, ¿cierto? Ahora bien, esto estaba revelado en la Escritura. El tema es este. Para en las construcciones antiguas se usaba la piedra angular, que es como la piedra, a ver, yo la anoté por aquí, la piedra cabeza de ángulo, la piedra fundacional. Era la primera piedra del edificio. Entonces, fíjense. Mientras más grande era el edificio, esa piedra tenía que ser más grande. Y esa piedra, los edificadores, las personas que construían, pasaban mucho tiempo escogiendo o buscando tal piedra. Esa piedra debía ser tallada con mucha dedicación, porque era la piedra que definía toda la orientación del edificio, la piedra angular. En algunos lugares hasta se hacía una ceremonia cuando se ponía esa primera piedra. Era la piedra fundacional. ¿Cómo era esa piedra? Era una piedra, como le dice su nombre, angular, estaba en el ángulo de la edificación, acá como en una esquina, era una piedra más grande que todas, tenía que estar tallada perfectamente con ángulos rectos y tenía que ser una piedra sin defectos, sin detalles, sin fisura, porque sobre esa piedra iban a empezar a poner todo lo demás del edificio, ¿sí? En las construcciones de la antigüedad, para ellos era muy importante el tema de la dirección o la ubicación de los edificios. Por ejemplo, ¿recuerdan el tema de las pirámides de Egipto? Que están puestas hacia cierto lugar, hacia el que le pega el sol, o en algunos lugares creían en las estrellas. Entonces, los edificios tenían que estar alineados con ciertas estrellas por sus creencias. Entonces, eso lo hacía la piedra angular. Y usted dice, oye, ¿cómo una piedra podía hacer eso? Porque esta piedra que estaba en la esquina definía el ángulo, por decir, de este primer muro y de este segundo. Y luego los otros muros pues vienen a ser paralelos. Entonces, toda la dirección del edificio tenía que ver cómo se colocaba la piedra angular. Entonces, esa piedra angular, aparte de que era la primera, era la más importante, era la más fuerte, la más firme, era la que definía todo el edificio, ¿sí? La Escritura dice en el Salmo 118 esto que está diciendo Pedro. A ver si Cristian nos ayuda. Salmo 118, 22. Entonces, claro, para la construcción moderna, para las técnicas de construcción moderna, no se necesita una piedra angular. Por eso para nosotros el término de piedra angular no nos es tan común. Ya no se construye con piedra. Tendrán otras técnicas, pondrán bases de fundación, pero el principio es el mismo. Sin la piedra angular no hay edificio, porque la piedra es la primera y es la que viene sosteniendo todo. Sin la piedra angular no hay dirección, porque la piedra angular era la que ponía las direcciones de los muros. Salmo 118, 22, fíjense, estamos en los salmos, dice así. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Siguiente. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿A cuánto les gusta aquí leer la Biblia? A ver, sean sinceros. Pues les puedo dar una recomendación. Lean todo el Salmo 118. Nada más leímos 2 versículos. Pero lean todo el Salmo 118 y van a encontrar estos 2 versículos y van a ver que realmente es muy difícil interpretar esto a la luz del Salmo. El Salmo empieza diciendo que Jehová es misericordioso, que Jehová me ha ayudado, que he visto sus maravillas, que me rodearon, como es generalmente un salmo. Y estuvieron contra mí, pero Jehová me libertó. Y de repente dice esto, dice,
La piedra angular. Entonces, wow, es una tremenda revelación que está como escondida allí en un salmo, que no es fácil de entender, que esa piedra angular era Jesucristo. Para nosotros a lo mejor porque el Espíritu Santo ya nos lo ha revelado, porque esto lo hemos leído, lo hemos escuchado, pero para una persona en aquel tiempo leer ese salmo y decir, oye, ese varón es la piedra angular que dice el Salmo 18, hermano, eso era una tremenda revelación. Era algo difícil de comprender. Pero porque ahora les pregunto, ¿por qué ustedes creen que Pedro lo comprendió? ¿Era que él era muy inteligente, que había estudiado mucho? ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo se lo reveló. Si no es por el Espíritu, Pedro tampoco lo entiende. Entonces, ¿necesitamos o no necesitamos estar llenos del Espíritu Santo? A veces decimos, oye hermano, es que yo no entiendo, leo y no entiendo. Necesitas estar lleno del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te revele y te abra las Escrituras de esta manera. Lea el Salmo 118 y vea que no es fácil comprender en ese Salmo que está hablando de Jesús. Pero Pedro lo comprendió y se los dijo a los sacerdotes. Ustedes, los edificadores, desecharon la piedra más importante. Pero esa piedra ahora es la piedra angular y es Jesucristo. ¡Wow! ¡Wow! Para nosotros decimos, bueno, gloria a Dios. Pero para esa gente debe decir, ¿qué? ¿Qué está diciendo este? Que ese que crucificamos es la piedra que dice el Salmo. Imagínense la cara de las personas. O no lo creen, o estarían incrédulos allí, o dirían, estos se volvieron, estos perdieron Pero ese es el resultado de estar llenos del Espíritu Santo, que Dios te puede revelar cosas difíciles de entender, porque para Él no hay nada difícil. Amén. Entonces, hermano, el mensaje es el mismo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Es una necesidad para nosotros. Es una necesidad. Que ese espíritu que está en nosotros no se apague, no esté allí como dormido. De hecho, en Efesios la Escritura nos dice, no apaguen el Espíritu Santo, nos lo dice a nosotros, te lo dice a ti, mi hermano, me lo dice a mí. El Espíritu que está dentro de ti, no lo apagues, no lo comprimas allí. No llenes tu vida de las cosas de la carne de tal manera que el Espíritu se quede allí comprimido. No, necesitas estar lleno del Espíritu para que Dios te siga revelando su palabra, para que Dios te pueda usar como usó a Pedro y a Juan, para que algún día a lo mejor vas caminando por allí y el Espíritu Santo te mueve, tocas a alguien y Dios hace una maravilla. ¿Es posible o no es posible? Es posible si estamos llenos de su Espíritu. Si estamos llenos de la carne, lo único que es posible es lo que leímos en Gálatas. Adulterio, inmundicia, fornicación, lascivia, enemistades, pleito. Eso es posible cuando estás lleno de la carne. Pero cuando estás lleno del Espíritu es posible que pasen cosas en tu vida como esto. Es posible. Porque para Dios no hay nada imposible. Y ese Dios habita. ¿En dónde habita? Dentro de ti si tienes el Espíritu Santo. Si tienes duda o si no tienes el Espíritu Santo, al final oramos por ti para que lo reciba, ¿sí? Pero claro que es posible. Entonces, fíjense, esto que le está diciendo Pedro es una revelación tremenda. El Señor también lo había dicho, pero es una revelación tremenda. Sigamos leyendo, 12. Y en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Hay salvación en otro nombre? ¿Hay otra piedra angular? No hay, no hay. Una forma más fácil de verlo, Apocalipsis 1:8, mi hermano, es exactamente lo mismo, pero dicho de una forma que lo podemos entender más para nosotros. Esto lo dice el Señor. Dice así el Señor: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todo. Yo soy el Alfa. O sea, él es el principio, pero Él es también el fin. Vean la piedra angular, la que estaba en la esquina, la más grande de todas.
¿Es el principio o no es el principio del edificio? Es el principio, es la primera piedra que se pone. Ahora, pero si la quitas es el fin del edificio, se viene abajo todo. El Señor es el principio, Él es el que inicia todo, pero Él es el fin. Ahora yo te pregunto, hermano, si tú sacas de tu vida, si Él es el principio y el fin, el Señor, ahora imagínate que tú lo sacas de tu vida, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Él es el principio y Él es el fin. Fuera del principio y del fin, ¿qué hay? La nada. Si tú sacas de tu vida al Señor, quedas con nada. Quedas con nada. Quedas en la nada. No sé si ya lo sabías. No sé si tú estás en una condición ahorita que estás dudando si el Señor no es Señor de tu vida. ¿Sí? O a lo mejor ya tú probaste eso, lo que es quedar en la nada sin el Señor. Porque te apartaste del Señor y viviste y sabes lo que es vivir en la nada. Es no tener nada. ¿Sí? Aunque parece que tenemos cosas. Pero si Él es el principio y Él es el fin, tu vida sin Señor es nada. Entonces tú, mi hermano, que estás viendo las cosas del mundo con ojitos, te pican el ojito, le estás picando el ojito a algunas cosas del mundo y estás allí pensando, ¿será que lo hago? ¿Será que me meto en ese negocio turbio? ¿Será que me voy un poquito para allá, para el mundo? Lo que estás pensando es si vas a abandonar al que es todo y vas a dejar a tu vida vacía en la nada. Eso es una vida sin el Señor, una vida vacía y en la nada, porque Él es la piedra angular y porque Él es el principio y Él es el final. Él es todo. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Y vamos a finalizar con Primera de Pedro 6, mi hermano. Primera de Pedro 6. Ayúdenme aquí con el teclado, mis hermanos músicos. Primera de Pedro 6 también. No, perdón. Primera de Pedro 2. Discúlpame, Cristian. Primera de Pedro 2, verso 6. Que está hablando del mismo tema de la piedra angular. Esto que vamos a leerlo se saca de Isaías, que también hace referencia a la piedra angular. Vean lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual también contiene la Escritura. Por lo cual también contiene la Escritura. Pedro está citando algo que leyó allá en el Antiguo Testamento. He aquí, pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será. Lo dijeron así como, el que creyere en él no será. Claro, hermano, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, una piedra escogida, una piedra preciosa. El que creyere en esa piedra no será avergonzado. Siguiente, la 7. Para vosotros, pues, los que creéis, para vosotros los que creen en esa piedra, Él es, ¿cómo es Él? Precioso. A ver, ¿cuántos creen aquí que Jesús es precioso? Entonces la palabra lo que dice es verdad, ¿no? Para vosotros los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Siguiente. Y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Vemos lo mismo, aquí hay dos grupos de personas, los que creen y los que no creen. Es lo mismo, es el mismo mensaje desde que empezamos. Impresionante la palabra de Dios. Para los que creen, esa piedra maravillosa es preciosa. Es preciosa. Esa piedra es lo mejor que le ha pasado a nuestras vidas.
Esa piedra que Jesús es preciosa, hermano. No hay nada en el mundo tan precioso como esa piedra, mi hermano. Si estás pensando que quieres algo del mundo, recuerda que no es tan precioso como Jesús, que es la piedra del ángulo, la piedra angular, la piedra que sostiene tu vida, esa roca firme. Él es precioso para los que creen. La pregunta acá es si tú crees o no crees. Si tú crees en Él, Él es lo más precioso que hay en tu vida. Nunca habrá nada tan precioso como Él. No hay nada en el mundo tan precioso como Él. Él es la piedra escogida y preciosa, hermosa. La escritura en hebreo dice más sublime que los cielos mismos. Ese es Jesús. Más sublime que los cielos mismos, dice en hebreo. Oye, usted ve los cielos y dice, wow, el cielo es algo hermoso. Jesús es más hermoso que el cielo. Sí, Jesús es más hermoso que lo que tú anheles en el mundo, mi hermano. Es importante recordarte esto. Jesús es más precioso que un matrimonio perfecto, que una posición económica chévere, que no tener problemas. Jesús es más precioso que todo eso, porque Él es la piedra escogida. Eso es para los que creen. Eso es para los que creen. Solo para los que creen. Pero para los que no creen, es una piedra que los desmenuza. Es una piedra de tropiezo. Es una piedra que caerá encima de ellos y no quedará nada. Sí. Entonces, ¿de qué lado vamos a estar nosotros? Yo diría que la respuesta es obvia, pero a veces no es tan obvia, lamentablemente. Lamentablemente a veces pareciera que para algunos Jesús no es tan precioso. Que más preciosos son otras cosas del mundo. Hablo de personas acá, no hablo, las personas del mundo es diferente. Cuando nosotros estábamos en el mundo, igual éramos llenos de la carne, igual amábamos todas las otras cosas. Pero estando acá, conociendo la palabra de Dios, no se justifica que veamos otras cosas más preciosas que nuestra piedra angular escogida. Amén. Así que, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a ser sinceros con nuestro Señor. Él ya conoce lo que hay en tu corazón. Él ya conoce lo que tú piensas. Él ya conoce lo que es precioso para ti. Así que a veces nos toca, hermanos, ser sinceros con Dios y pedirles perdón. Pedirle perdón si hemos estimado algo precioso, tan o más precioso que Él en nuestra vida. Eso puede ser una persona, un logro, una meta, un anhelo, que lo podemos poner en mi vida más precioso que la piedra preciosa escogida, de tal manera que yo pueda dejar a la piedra preciosa a un lado por ir yo tras eso. Entonces debemos pedirle perdón al Señor, si ese es nuestro caso. Oremos al Señor. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Dios. Tu palabra dice, Señor, que tú eres la piedra angular. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres el principio y el fin. Fuera de ti, Señor Jesús, fuera de ti, Dios, no hay nada. No hay nada. También tu palabra dice que tú eres precioso para los que creen, Señor. Para mí tú eres precioso, Señor. Eres hermoso, Dios. Y te queremos pedir perdón, Señor.
las veces que hemos estimado otras cosas tan preciosas o que hemos pensado que son tan preciosas como tú. No hay nada como tú, Señor. Nada se asemeja a tu belleza, Dios. Perdónanos cuando hemos visto las cosas del mundo preciosas, Dios, y la hemos comparado a tu belleza. Perdónanos, Señor. Hoy queremos, Dios, que tú nos llenes con tu espíritu, Señor. Llénanos con tu espíritu, Dios, y ayúdanos a vaciarnos de la carne, Señor. Si en mi vida se han manifestado las cosas de la carne, te pido perdón, Señor. Y te pido que me ayudes, Dios, a manifestar, a que sean manifiestas las obras del Espíritu en mi vida, Señor. Lléname de tu Santo Espíritu, Señor. Lléname hoy de tu Santo Espíritu y ayúdame a anhelar estar lleno de tu Espíritu, para que tu Espíritu me pueda guiar a hacer tu voluntad, Dios. Para que tu Espíritu pueda llenarme, Dios. Para que tu Espíritu me ayude a vencer el pecado en mi vida. Para que tu Espíritu me dé el poder que necesito para ser tu testigo, Dios. Lléname con tu Santo Espíritu, Señor, hoy. Y ayúdame a anhelar esa llenura cada día, Dios. Lléname con tu Santo Espíritu, Dios. Que tu Espíritu me guíe, que tu Espíritu me mueva, que tu Espíritu me dé palabra para hablar, que tu Espíritu me ayude a tocar a alguien y esa persona sienta tu poder, Dios, pero para tu gloria, Señor. Para tu gloria, Dios. Lléname con tu Espíritu, Señor. Necesitamos de tu Espíritu, Señor. Tú eres, Jesús, mi Señor y mi Salvador. Y yo queremos hoy comprometernos otra vez contigo por siempre hasta la eternidad. Lléname de ti, Señor. Para nuestra vida, Dios, porque nosotros creemos, para nosotros, Señor, tú eres precioso. Tú eres esa piedra principal y tú eres el principio y el fin de mi existencia, Señor. Tú eres el principio y el fin de mi existencia. Yo sin ti no tengo nada, Dios. Sin ti no tengo nada, Dios. Pero estamos contentos de ser de los que creen, Señor. Estamos contentos de ser tuyos. Te alabamos, Dios, te adoramos. Muchas gracias por permitirnos conocerte como esa piedra angular de nuestras vidas. Muchas gracias, Dios. Gracias por llegar a mi vida, Dios. Gracias, Señor. Ayúdame a no apartarme nunca de ti, Dios. Ayúdame, te doy la gloria. Gloria a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.